Esta nueva estrategia usada en Japón te da entradas perfectas en solo 45 minutos y está hecha para quienes no pueden pasar 8 horas frente a la pantalla. Personalmente la usé para pasar una fase de fondeo de $50,000 y en el proceso obtuve un win rate de 70%. Lo mejor es que solo tiene 3 pasos: identificar una manipulación, confirmar la dirección y encontrar el gatillo de expansión. Y te voy a mostrar cómo puedes hacer esto todos los días exactamente a la misma hora y usando una sola vela. La diferencia principal de esta estrategia es que vamos a capturar el primer movimiento del día, es decir, donde se crea la liquidez. Y esto ocurre todos los días a las 8 de la noche, horario Nueva York, que es cuando comienza la sesión de Tokio. Y a partir de ese momento, el precio va a comenzar a barrer la liquidez pendiente de la sesión anterior y es lo que nos va a dar movimientos fuertes como este y como este. Pero no vamos a operar a esta hora porque justo en la apertura de Tokio hay mucho ruido, así que necesitamos filtrar las operaciones. Para hacerlo, en el gráfico de una hora tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La vela de las 8 de la noche es la apertura de la sesión, seguida por la vela de las 9, que es la que va a determinar la dirección del precio. Y finalmente, la única vela que vamos a operar es la vela de las 10 de la noche. Y en menos de una hora tendremos una operación lista antes de las 11. Pero ¿cómo haces para saber la dirección del precio con solo 2 velas? Usando la nueva técnica de los traders de élite, el CRT o Candle Range Theory. El CRT funciona de la siguiente manera. Vamos a fijarnos en esta última vela. Todas las velas, todas sin excepción, tienen un punto máximo y tienen un punto mínimo. Y esas son zonas de liquidez, porque todos los máximos y todos los mínimos son zonas liquidables. Así que estos se convierten en puntos de interés para los bancos. Así que el precio siempre va a venir a buscar o el máximo o el mínimo, sin excepción. Pero lo que determina la dirección del precio es cómo lo hace. Por ejemplo, si en la siguiente vela el precio toma con fuerza el mínimo del CRT, la dirección probablemente sea bajista. Pero caso contrario, lo que ocurre acá, tenemos el mismo CRT, pero la siguiente vela toma el mínimo y lo hace con mecha cerrando por dentro de ese rango. Por lo tanto, el siguiente objetivo para el precio va a ser esta zona. Y para esta estrategia necesitamos precisamente ese patrón, un patrón de manipulación que nos haga un CRT que cierre dentro del rango para nosotros operar en la dirección contraria, ya que va a ser el movimiento de mayor probabilidad. Ahora bien, en la teoría CRT, el objetivo más probable siempre será la dirección contraria del rango. Es casi seguro que llega el precio a ese punto, pero entonces fíjate que aquí tendríamos un problema. Y es que si nos protegemos por encima de esta vela, que sería el máximo anterior, y colocamos como objetivo este punto, nos daría una relación riesgo-beneficio negativa de apenas 0.6. Y esto es algo que sucede en casi todas las ocasiones. Y no vale la pena arriesgarse solo para tener una ganancia tan mínima. Así que para solucionarlo vamos a filtrar la operación en la temporalidad de un minuto. Porque este es el mismo movimiento, pero en la temporalidad de un minuto tenemos más información y podemos predecir los movimientos con mayor antelación y en el mismo recorrido obtener un 1 a 2 o más. En este punto necesitamos 3 cosas. En primer lugar, un cambio de estructura, que es cuando tú tienes una secuencia alcista o bajista haciendo máximos y mínimos cada vez más altos y de repente te rompe esa secuencia haciendo un cambio. Tal como ocurre aquí, venimos de una secuencia alcista y el precio hace un cambio en este punto. Lo siguiente que necesitamos es un imbalance, que no es otra cosa que una sucesión de 3 velas consecutivas que dejan un vacío en el medio porque sus mechas no se tocan. Para identificarlo fácilmente, vienes a indicadores y escribes FBG y seleccionas el primer indicador y te va a marcar estos vacíos con las mechas. Y en tercer lugar necesitamos un order block. Un order block no es otra cosa que la última vela contraria antes de un movimiento fuerte. Por ejemplo, si este es un movimiento fuerte porque es una gran expansión alcista, la última vela antes de esa expansión sería esta, la vela roja. Y esto es importante saberlo porque el precio siempre va a buscar rellenar los imbalances y buscar la zona del order block. Y eso nosotros lo vamos a usar a nuestro favor. Y para lograrlo necesitamos la característica que hace que esta estrategia sea superior
a la mayoría de estrategias para operar en la noche. Y es que hace falta que el cambio de estructura, el imbalance y el order block se encuentren exactamente en el mismo lugar, que coincidan los tres al mismo tiempo. Y ahora viene la parte más aburrida de la estrategia, pero es lo que te va a hacer ganar dinero de verdad. Mira, el 90% de tus pérdidas son por no saber esperar la entrada correcta. Es verdad que es frustrante pasar 40, 60 minutos, 1 hora, 2 horas viendo pasar vela por vela, pero esa paciencia es la que te hará tener buenos resultados. Así que ahora te voy a explicar paso por paso cómo usar la estrategia para encontrar una entrada perfecta con el mejor stop loss y el mejor take profit. Vamos a comenzar a analizar a eso de las 9:45, 9:50 para tener un poco de margen a que sean las 10 y ver el gráfico con calma. Vamos a necesitar encontrar el siguiente patrón. Primero vamos a marcar el CRT de la vela de las 8. Y una vez que tengamos este rango, sencillamente vamos a esperar que la vela de las 9 termine. Y necesitamos que la vela de las 9 termine manipulando el rango. En este caso, manipula el rango en la zona inferior y cierra por dentro. Por lo tanto, el objetivo que tenemos o la dirección del precio es el rango que está en la zona superior. Pero claro, solamente esto no es suficiente. Así que nos pasamos al gráfico de 1 minuto. Fíjense que aquí ya son las 10 y en este punto nosotros necesitamos un cambio de estructura. Venimos de una tendencia bajista, así que necesitamos que el precio simplemente rompa esa secuencia bajista. Y al parecer lo hace en este punto. El precio viene así, pam, 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 y aquí rompe esto. Una vez que haga ese cambio de estructura, vamos a marcar el order block que genera ese cambio, es decir, la última vela antes de ese impulso. Y en esa zona debe existir también un imbalance, así sea pequeño. Ahora simplemente queda esperar a que el precio retroceda a ese punto que ya sabemos que en algún momento lo va a hacer. Y lo que haremos es colocar la orden en el primer imbalance que esté debajo del 60%. En este caso es este que está acá. Entonces colocamos nuestra orden en espera acá y el stop loss por debajo del order block. Y nos vamos con un 1:2 de relación riesgo-beneficio. Vamos a esperar a ver qué ocurre. El precio allí comienza a retroceder y aquí está la entrada. Justo cuando se produce la entrada, el precio reacciona con fuerza, luego está ahí un rato y termina sacándote el take profit. Veamos este otro caso, marcamos el rango de la vela de las 8 y esperamos a ver qué hace la vela de las 9. En este caso nos hace un rango, pero esta vez bajista. La dirección será este punto que está acá. Así que nos pasamos a la temporalidad de 1 minuto y sencillamente vamos a buscar exactamente lo mismo, un cambio de estructura. Y fíjense que casualmente justo a las 10, por eso es que es importante comenzar a analizar un poquito antes, se produce el cambio de estructura en este punto. Y justo en esta zona están estos imbalances y este order block que es el que termina de generar la ruptura. Así que eso se convierte en nuestros puntos de interés. Marcamos el order block que coincide con el imbalance y luego un Fibonacci desde el máximo hasta el mínimo. Y vamos a colocar la entrada en el primer imbalance que esté por encima del 60%. Y el stop loss por encima de la zona que genera la rotura. Nuevamente nos vamos con 1:2 y esperamos a ver qué hace el precio. Allí estamos dentro de la operación, protegidos por el stop loss. Y el precio termina sacando el take profit en este punto. A pesar de que nos dio algunos sustos por acá. Pero esta es una zona que es imposible de liquidar. Pero así como ocurre este susto, esta estrategia también tiene otra cosa que puede jugarte una mala pasada. Y es que su problema principal es que es una estrategia que da pocas operaciones siguiendo este modelo de entrada. Y si no tienes la suficiente entereza mental, vas a terminar operando lo que no es. Así que me puse a investigar qué podía hacer para solucionarlo y entonces encontré un segundo escenario que puedes aplicar con esta misma estrategia para que encuentres entradas casi todos los días. Hay ocasiones en las que el precio no te manipula, sino que te hace una expansión para seguir la misma dirección que tendrá la sesión de Londres. Y esto también lo podemos identificar con el CRT. Recuerda que en el CRT tenemos dos escenarios posibles. En primer lugar, que nos cree un rango o manipulación.
Pero el segundo es que nos haga un movimiento de expansión, que es cuando el precio traspasa con fuerza el rango, lo que indica una consecución en el movimiento. Así que básicamente vamos a hacer lo mismo, pero en la dirección a favor de la tendencia. En este caso, la vela de las 9 rompe de manera alcista el CRT. Entonces nos pasamos a la temporalidad de 1 minuto y vamos a buscar exactamente lo mismo. En este caso, una expansión alcista muy fuerte. Vamos a identificar el order block que genera ese movimiento alcista y en esa zona debe existir un Full Value Gap, que está acá, están pegaditos. Trazamos un Fibonacci del mínimo al máximo y esperamos a que el precio retroceda a una zona del 60. Si el precio sigue avanzando, seguimos moviendo el Fibonacci. Allí el precio comienza a retroceder aparentemente. Y fíjense dónde llega, exactamente al 60% del Fibonacci. Allí metemos la operación, el stop loss va a ir por debajo del último imbalance, que es la zona que generalmente más se liquida, y nos vamos con una relación riesgo-beneficio de 1 a 2. Vamos a ver qué hubiese ocurrido acá. El precio pulula un rato y termina atacándote el take profit. Para la baja, exactamente igual, marcamos el rango de la vela de las 8 y esperamos a ver qué hace la vela de las 9. En este caso, rompe el rango hacia abajo con fuerza, así que seguimos esa misma dirección. Nos pasamos al gráfico de 1 minuto para encontrar nuestra confirmación. Y justo aquí a las 10 tenemos un movimiento de expansión bajista que sigue haciendo un mínimo más bajo. Entonces el precio aquí comienza a retroceder. Nosotros trazamos el Fibonacci de izquierda a derecha en el momento en el que comienza a darse la vuelta y vamos a colocar la entrada en el primer imbalance que esté por encima del 60%, que es este que está acá, que justo coincide con el order block que genera ese movimiento. Colocamos el stop loss por encima de esa zona de imbalance, o si quieres ir más a lo seguro, por encima del máximo, y te vas con un 1 a 2. Vamos a ver qué hubiese ocurrido. El precio allí entra a la zona y te saca el take profit. Ahora bien, debes ser muy cuidadoso con esta estrategia en cualquiera de los dos escenarios, porque al estar en una zona de nueva liquidez, es mucho más fácil que te toquen los stop loss si no los colocas bien. Por esa razón, he preparado este video donde te explico cómo hacer que tu stop loss sea inalcanzable. Ve a verlo ahora para que aumentes tu tasa de acierto hasta en un 70%.